Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a su programa Claro y Oscuro. Tenemos el privilegio de tener a doña Sandra Castillo, quien es una persona que ha aportado tanto a la educación en este país, y cuántos niños que hoy en día son adultos y gente y personas exitosas, y ella ha contribuido al desarrollo de tantos de estos muchachos. Qué bueno. Bienvenido, doña Sandra. Tanto gusto que usted esté acá con nosotros. Gracias, doctor. Gracias. Pero qué honor, qué privilegio estar con un médico que realmente tiene una enciclopedia en su cabeza, y que el doctor Franklin, pues, compartiendo este espacio, dando la claridad y la oscuridad de los temas que vamos a enfocar, es sumamente interesante para ustedes. Es una variedad, es algo que vamos a hacer, que en cada entrega, cada sábado, pues ustedes van a quedar impactados, prendados de los análisis de manera objetiva, imparcial, que vamos a llevar. Estamos aquí para servirles a ustedes, pueblo dominicano, como siempre, diciéndole que de verdad el privilegio es nuestro, doctor, y estar aquí esta noche, y siempre agradeciendo al gran amigo Salvador Holguín, quien es un titán de la comunicación, un ícono, pues, que está a la vanguardia. Creo que fue el primero, doctor, que comenzó con el tema de la televisión digital. Cuando Salvador comenzó, muchos no creían en ese proyecto. Y se han puesto tipo tal, loco, ¿quién va a ver esos canalitos? ¿Quién va a ver eso? Y de repente Hilando Fino se convierte en el canal digital más impactante por los temas que abordamos aquí en los programas y todo lo que aquí se hace. Así que pues es un privilegio para mí ya estar aquí, no con hola, 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 sino compartiendo la claridad y la oscuridad de lo que vamos a hablar hoy. Sí. Muchos temas interesantes, doctor. Sí. Con toda certeza no me impacta por el hecho de que ya conocemos su trayectoria y eso. Creo que está a la altura de realmente de lo que usted es. Y hoy en día vamos a hablar de un tema interesante, que es, por ejemplo, la política, lo que es un país pobre, lo que es un país rico, lo que es, por ejemplo, de hablar lo que es, por ejemplo, la marginalidad, la pobreza, la desigualdad social, y realmente cuestión de una actitud. Y hay que ver, antes de todo, tocar lo que es el fin básico de la política. El fin básico de la política es generar bienestar en la sociedad de tal manera de que pueda existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Según dice uno de los grandes pensadores, Yuval Harari, dice que el fin básico de la política debe ser generar libertad. Es decir, cuando un hombre es libre cuando esa persona es capaz de producir bienes y servicios, generar riqueza, tener autonomía, tener desarrollo, tener capacidad de suplirse a todas sus necesidades básicas y lo que es la autorrealización como individuo y como persona. Esta es una persona libre. Ahora, como decía el mismo Gandhi, la pobreza es la peor forma de esclavitud. ¿Por qué? Porque tú padeces de todo y realmente no te cuestionas de nada. No te das cuenta que la pobreza muchas veces son por las malas políticas empleadas, y entonces en este sentido el fin básico de la política es el ser humano, el bienestar del ser humano. En este sentido podríamos decir que un país que es rico y un país que es pobre, primero desde el punto de vista, vamos a ver desde el punto de vista del Estado. El país rico tradicionalmente tiene un Estado pequeño, eficiente, de tal manera de que le sobre más dinero para invertirlo en el activo más importante, que es el ser humano. ¿Eso es un país rico? No, el país pobre tiene un Estado muy grande, protagonista, es el que da todos los empleos, imagínate, es un Estado que muchas veces las instituciones están secuestradas, son débiles, y entonces hay una diferencia en este sentido. Para usted, desde el punto de vista del Estado, ¿qué otra diferencia usted puede ver que ocurre en países pobres? Bueno, el enfoque más claro de la pobreza es la falta de ingreso. Ese es el enfoque cuando se habla de ricos y pobres. Los ricos tienen más ingresos que la gente vulnerable. Pero realmente nosotros nos damos cuenta que las causas son el desempleo,
la alta vulnerabilidad de determinadas poblaciones a los desastres, las enfermedades y otros fenómenos que nos impiden ser productivos. Ese es uno de ellos. Ahora, en cuanto al Estado, la exclusión y los grupúsculos que se forman en los diferentes gobiernos que dañan, esa parte daña la democracia, doctores. Una de las causas que la democracia se va enfermando es cuando la pobreza va invadiendo y no hay oportunidades para los que más necesitan. Pero fíjense una cosa, yo tengo un informe aquí de que en los últimos años la pobreza monetaria en la República Dominicana ha disminuido. En el 2023, la tasa de pobreza disminuyó de 27.7%, en 2024 a 23, oiga bien, a un 27.7%. La pobreza extrema, ese es un informe oficial de estadísticas, la pobreza extrema de 3.8% bajó a 3.2%. Algunos se preguntarán, pero eso que Sandra está diciendo, eso no es verdad. Aquí hay demasiada pobreza, aquí hay demasiada gente con vulnerabilidad. Pero déjeme decirle cuáles son las razones de la disminución de la pobreza según las estadísticas que estamos enfocando. Y la disminución dice control de inflación, pero yo quiero que tan pronto yo le diga a los renglones que la han disminuido, pues que usted como experto y conocedor de este tema, pues me siga la corriente y me diga si eso es así, doctor. Fíjese, la generación de empleos formales dice que también provocó una disminución. El duplicado de gasto de protección social. Ahí yo creo que sí, doctores, estamos trabajando, y es lo que yo he podido palpar, de que la protección social va en aumento. Y en la medida que protegemos socialmente a los más vulnerables, claro, creándoles, capacitándolos. Hay muchas capacitaciones en estos tiempos, doctor. En este país nunca se hablaba de, vamos a capacitar mujeres. Ahí está, usted lo puede ver. Vamos a capacitar hombres. Y cuando hablamos de juventud, fíjese que los jóvenes están insertados en todas las esferas. Usted como experto, les voy a reiterar, usted me dice si la canalización de agua potable, según el informe, es otro de los motivos de la disminución de la pobreza, porque si hay agua potable, y usted como un médico experto lo sabe, pues hay más salud. Pero vamos a ver hasta dónde eso es cierto. Yo quisiera que el pueblo, los televidentes, escuchen su sabiduría y sapiencia en estas razones que dicen el por qué disminuyó la pobreza en los últimos tiempos. Sí entendemos que el Estado tiene que tener un poco más de control en los grupúsculos políticos que circundan y que durante siglos pues a veces impiden que un buen gobierno se pueda realizar y llevar con la visión de un presidente. En este caso, si nosotros vemos la visión que tiene nuestro presidente Abinader, hay algunos que no entran en esa visión. Ese es un tranque. Ahí el ajedrez pues se complica, doctor. Eso es así. ¿Qué usted piensa? Bueno, realmente yo diría, en cuanto a la pobreza, la pobreza no es más que la incapacidad de productividad de bienes y servicios. Si el hombre produce bienes y servicios, genera riqueza, tiene autonomía, desarrollo. Es lo mismo que yo produzco un artículo como este y se lo vendo a usted y usted me lo vende por algo que para usted tiene valor y para mí, pero ¿qué ocurre? Yo utilicé una materia prima, utilicé un tiempo, entonces, ¿qué pasa? Ese país es rico porque piensa que la inversión en el capital humano es mucho más rentable que la venta de materia prima. Entonces, es un país que invierte en la educación. Son países, los países ricos invierten, es como un adagio alemán que dice, poco pan para hoy y mucho pan para mañana. ¿Qué es lo que hace? Educa, forma.
cuando tú formas, tú lo que integras en una economía de mercado de tal manera que la persona pueda producir bienes y servicios, generar riqueza y va saliendo de lo que es la exclusión social y la marginalidad. Es lo que pienso. Ahora, mi visión es una visión y espero que me entienda en cierto sentido. Yo realmente pasé 9 años en Sudamérica y 6 años en Europa. Es decir, yo siento que todos esos datos que se han dicho se desasocian totalmente de la realidad. Es decir, no estoy de acuerdo. No, doctor. No creo que hay un 83% de la población que esté en condiciones de vulnerabilidad financiera. Son los hogares, son las familias, los que no tienen capacidad para suplirse todas sus necesidades básicas. Es decir, son datos que a todas luces de ser reales realmente no lo son a mi entender. Es decir, veo muchos profesionales que son tratados como mendigos laborales. Una característica importante de un país pobre son sus gobernantes. El gobernante de un país rico es un patriota, es un político. El gobernante de un país pobre es un politiquero. El gobernante de ese país pobre compromete el futuro de sus niños, toma prestado, trata de tratar la inflación, pero nadie combate la inflación tomando prestado. La única forma de combatir la inflación es produciendo más. Es decir, de tal manera que cuando produzcas más bienes y servicios vas a generar más riqueza. No es lo mismo, por ejemplo, tú tener un país donde tú tienes 800,000 jóvenes entre 15 a 24 años que ni estudian ni trabajan, y hay un 34% de los ninis que supuestamente, datos de la Organización Mundial, es decir, que ni estudian ni trabajan. A todas luces de ser cierto, esos datos que usted me ha dado son datos que realmente lo dice, por ejemplo, no sé en qué se han basado específicamente, cuál fue la población para hacer un estudio, si ese estudio fue aleatorio simple, si fue aleatorio sistematizado, cuál fue la muestra poblacional a la cual se contactó, se le aplicó. ¿Cree usted, perdón doctor que lo interrumpa, cree usted que la construcción de viviendas a sectores vulnerables puede ir disminuyendo parte de esa pobreza? No, yo creo que lo principal es que la persona produzca bienes y servicios y genere riqueza para que sea la misma persona quien compre su casa. Por ejemplo, en países desarrollados el servicio de salud es, como diríamos, el seguro de Maledi, como le dicen, es universal. Es decir, ¿quién lo cubre? La persona que produce bienes y servicios a través de un sistema de seguro. Es decir, nosotros lo que hacemos es que importamos modelos que son aplicables en sociedades donde la realidad social es totalmente diferente. Ahora, quienes administran esas por ejemplo, las aseguradoras de riesgo de salud, y es decir, son rentistas en aquellos países, no, y hay un control del Estado, el Estado regula. Aquí no, nuestros gobiernos lo que hacen es que se convierten en juez y parte y reciben parte del dinero, parte de los recursos, y usted se pone a ver qué ocurre. La población se queda desahuciada porque no hay nadie que realmente defienda realmente los intereses de la gente. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una clase, digo, en todos los grupos hay gente que es buena y gente que no es buena, pero yo considero que hay personas dentro de esa clase de poder que piensan que se van a quedar eternamente y no se han dado cuenta que le han dado una oportunidad de venir a este mundo a mejorar su vida y a dejarlo mejor que como lo encontramos. Mientras más estudia un hombre se da cuenta que está más cerca de una fuerza buena y sublime que controla todo con su sabiduría y su inteligencia. Ahí usted lo ha dicho, doctor, mientras más estudia. La situación es que tenemos que generar dentro de las capacitaciones que hacemos, porque usted está mirando cuántos títulos de Infotec, de carrera técnica, tiene la gente en su casa. Ahí la ponen en la salita. Usted llega a la salita de un hogar donde se ha estudiado y se ha capacitado, pero la oportunidad de trabajar en lo que se han capacitado. Ahí yo lo entiendo. Ahí yo no voy a diferir de usted. Creo no, usted se está riendo por la realidad, doctor. Sí. En lo que sí yo entiendo que hemos disminuido es en que estamos tratando, claro, el tema se complica y por eso que nos vamos a la pausa para poder usted y yo explicar esta situación. Sí, amigos, continuamos con su programa Claro Oscuro. Realmente, doña Sandra había colocado una inquietud que era la labor de Infotec. Realmente,
es una labor bastante loable, pero no en la magnitud que necesita este país. Quiere decir, en países desarrollados lo que hacen es parte del sistema educativo ordinario. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace la educación? En Suiza tienen, por ejemplo, lo que es el gymnastic. En Francia tienen lo que es el lycée. Y, por ejemplo, en España tienen lo que es la educación, eso, que es la educación intermedia. Entonces, a nivel de intermedio, se decide si ese niño va a la universidad. Es decir, es una educación guiada en base a la necesidad de lo que necesita el sector productivo. Si usted va a hablar de educación, usted tiene que hablar primero de la necesidad de qué usted quiere formar para desarrollar un área determinada. Es decir, usted convertirse en un tipo de patriotismo moderno en el cual usted sabe cuántos ingenieros en áreas diferentes va a formar, cuántos, por ejemplo, en el área de la ingeniería, en el área de la metalúrgica, en la tecnología, en educación, es decir, cuántos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los estudiantes más brillantes, que tienen más de 85 puntos, van a la universidad. Los estudiantes que tienen menos de 85 puntos, entonces van a producir riquezas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Realizan una formación paralela en un área determinada, si es en el área de la tecnología, en diseño, por ejemplo, en programación, si es, por ejemplo, en el área de hotelería, el turismo, como en el caso de nosotros que necesitamos tantos técnicos que no tenemos, que nos ayudarían con toda la mayor certeza. Mira lo que está pasando ahora con el nearshoring. Es decir, ¿qué ocurre? República Dominicana no es competitiva porque Estados Unidos está demandando unos productos de alta calidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es tener unos gobiernos que piensen en esto y vamos a ver cuántos técnicos en áreas diferentes necesitamos para producir un producto determinado. Es lo que pienso, pero no hemos tenido, los gobernantes que hemos tenido, entre ellos hay unos mejores que otros. Por ejemplo, cuando tú hablas en cuanto a capacidad de gestión, capacidad estratégica, en caso de operatividad, en casos de previsión, en caso de realizaciones y en caso también de inversión del gasto. Entre ellos tú dices que, por ejemplo, uno podría ser mejor que el otro, pero si te pones a verlo desde el punto de vista de un país desarrollado, todos, y me perdonan con todo por la forma que lo digo, que eso es propio de mi formación tanto suramericana como europea, y también hice parte de mi formación académica aquí en República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Si te pones a compararlo, la mayor parte no han sido, si te pones a ver el punto de vista del bienestar del ser humano, no se ha generado ese bienestar en el ser humano. Es decir, muchos datos o muchas bonanzas que hemos tenido, que según dicen los científicos, gracias a la tecnología y la ciencia hemos tenido el gran avance que hemos tenido, esa riqueza. Hoy en día producir 100 kilos de carnes es mucho más fácil que hace 30 años. Es decir, lo que ha producido toda esta riqueza es la ciencia y la tecnología. Es así, tenemos que tener, pero también tenemos otro problema, que es ese fanatismo de la gente. Cuando la gente es capaz, cuando tú a un país que un 59% de tu población votaría por una persona independientemente que sea corrupto o no. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es cuestionable. La mayor parte de los partidos políticos, muchos se han convertido en plataformas económicas cuyo único interés es mercantil. Es una posesión de un grupo. Y si aparece un tipo, una persona brillante, con certeza que lo bloquean porque el interés es seguir controlando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Países ricos siempre van a ser ricos y países pobres siempre van a ser pobres. Entonces, usted dice, doctor, eso obedece a que la conformación de esos nuevos partidos políticos emergentes, muchos partidos políticos nuevos, pues entran en la categoría de perdóneme la expresión, no quiero menospreciar los partidos pequeños ni nada de eso, pero sí entran en lo que quizás se llamaría los políticos que entran con el deseo de recibir un presupuesto que le da la Junta, que le da el gobierno, y viven de eso, como hay muchos en fundaciones que hacen lo mismo. Entonces nosotros tenemos que ver que eso paraliza el desarrollo, tanto en la educación, en todos los renglones que nos lleven a progresar, al progreso. O sea, verdaderamente tenemos que hacer una revisión, ahí yo no voy a diferir de usted, tenemos que hacer una revisión en
¿Qué están aportando los nuevos partidos políticos a la nueva visión que hay de cómo ejercer la política? El que el político se mire en un espejo y diga, este soy yo, esto, lo que ese espejo refleja soy yo, pero tan pronto salen del espejo y van a la calle, la cara es diferente, no es lo que vieron en ellos en el espejo, hacen otra postura. Si el político que pasa con una facilidad asombrosa de la indigencia a la prosperidad, de la estrechez al boato, usted se da cuenta que ese tipo de políticos sí van dañando dentro del sistema esa visión que presenta usted de lo que afecta el desarrollo del país. Y lo podemos ver de que, por ejemplo, aquí tenemos las mejores manos artesanas. Mire, la orfebrería de la República Dominicana es una cosa asombrosa porque ellos no han tenido estudios, no han tenido escuela y le hacen las mejores joyas montadas en Larimar, en Ámbar. Si no, vaya a esos centros turísticos en Puerto Plata, en Samaná, y usted verá maravillas hechas de las manos con una maquinita. Imagínense que esa producción mejore esa calidad, que ellos puedan crear su plataforma internacional y nacional de poder exportar e importar sus productos y que esa calidad la mejoremos. Usted sabe la riqueza que genera el ámbar, el Larimar, esos joyeros, pero usted sabe dónde están los joyeros y los artesanos. Dígamelo a mí que trabajo con ellos, doctor. Están pasando hambre, miseria. Entonces, cuando usted le quiere abrir paso a esos artesanos a que entren en el desarrollo, ¡pituá! Le cortan, doctor, no le permiten. Y si usted lleva un proyecto con ellos, a usted entonces, ¡pum, pum!, le cierran la puerta y usted no lo pasea. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar como país? Sí. ¿Cómo vamos a desarrollarnos en el progreso, más progreso? Nosotros sabemos que no hay desarrollo económico sin justicia social. Esa es una realidad. Eso yo lo aprendí, doctor. No, yo diría, por ejemplo, lo primero es que es necesario que lleguen al poder personas que no sean rentistas, que no vayan a buscar acumular dinero, sino que tengan aquella capacidad de servicio. En cuanto a los partidos políticos pequeños, no he visto alguno que tenga así una visión coherente, un proyecto de desarrollo futuro. Creo que hay algunos que quizás, pero también se cuestionó también la parte moral. Creo que en todo hay personas que son buenas, probablemente hay algún partido político que tenga la mejor intención, pero a nivel general la mayor parte son plataformas económicas cuyo único interés es mercantil, no hacer política. La política es otra cosa. La política es generar bienestar en la gente, luchar por lo que es un mismo bienestar general, un interés colectivo, un desarrollo integral de todos, una preservación de derechos que son fundamentales para que las personas se desarrollen, porque si las personas se desarrollan y producen bienes y servicios, generan riqueza y hacen que ese país sea grande. Ahora, si tú por el contrario, tú lo que haces es que somete a los demás a ser pobre por el mismo sistema que tiene, te combinas con la gente que tiene recursos, poder económico, ¿y qué es lo que ocurre? Es decir, es someter más al otro. No, hay que convertirse. Si usted es empresario, conviértase como un empresario de un país rico, que es un patriota, estimula a otros a producir, a tener nuevas empresas. Si nosotros duplicamos el número de pequeñas empresas que nosotros tenemos, pequeñas, medianas empresas, el problema del desempleo está resuelto, pero no ha venido ningún tipo de presidente que le interese eso. Al contrario, el mismo sistema de justicia, que el mismo sistema de justicia es una injusticia con características supuestamente, entre comillas, de justicia, pero realmente no lo es. No lo es. Y en cuanto usted habló, por ejemplo, eso me da pena en cuanto a la cultura, lo que está pasando. Lo que pasa es que no tienen una visión. La cultura es el cuarto eslabón que sostiene la economía norteamericana, pero no tienen esa visión de darse cuenta. Entonces vamos a agregarle valor a estos alfareros que tenemos, a estos como artistas que muchas veces podrían ser envidiables en cualquier país del mundo si tuvieran algún tipo de
de valor agregado en cuanto a capacitación, en cuanto a acceso a tecnología, en cuanto a conocimiento, con certeza que es real. Es decir, nos da mucha pena porque la mayor parte de nuestros artistas son echados a un lado, no se le da importancia. Pero usted ve que hicieron una escuela, doctor, hicieron una escuela en Bauruco a raíz de una protesta que hicimos. Estuve presente con 500 hombres frente a la presidencia hace unos añitos atrás, no mucho, y se decide hacer una escuela para capacitar la producción, mejorar la calidad. Pero doctor, ¿cómo vamos a poner esa escuela en Bauruco? Oiga, ¿cómo los artesanos de aquí van a viajar a Bauruco? Claro. Pero ¿dónde van a dormir allí? ¿Dónde van a sostener? ¿Van a alejarse de su familia? O sea, realmente vamos mal en ese sentido. Y cuando se tomó esa decisión, la propuesta que hicimos no fue llevar la escuela a Bauruco, es que las manos dominicanas manejen una piedra exclusiva como el Arimar, por ejemplo, que solo de República Dominicana, y otras piedras preciosas que tenemos. La escuela no tiene por qué razón estar tan lejos. O sea, aquí hay centros de capacitación, podemos crear politécnicos para que los jóvenes emprendan una carrera de joyería mientras tanto, para hacer y pagar sus estudios cuando tengan su pequeña empresa. Pero es que los emprendedores, aquí el emprendedurismo que hay moderno, yo no le estoy viendo, doctor, hacia dónde vamos. Vamos a hablar de Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, y esa política. No, es interesante, pero realmente, realmente hay un tema que es el desarrollo económico local de las comunidades. Aquí no se piensa en el otro. Un país rico tiene, por ejemplo, nosotros tenemos más de un 76% de la población de República Dominicana viviendo en zona urbana. El campo se está quedando solo, es decir, entonces tienen que estimular al desarrollo económico local de cada comunidad. Tenemos que mejorar lo que son las tasas de capitalización. Es decir, ahí entran, por ejemplo, tenemos que mejorar todo lo que es la infraestructura, todo el acceso a tecnología. Entonces, en esos países no hay diferencia entre tú vivir en el campo o vivir en la ciudad, porque tradicionalmente el que va a la sociedad, a la ciudad, tradicionalmente lo que hace es buscando la manera de poder migrar socialmente, de poder tener una mejor condición de vida. ¿Y qué es lo que hace? Vienen y se esclavizan y van a vivir a barrios marginados, pasando toda la mayor dificultad, cuando en el campo pudieran producir esa tierra, y que hubiese algunos gobiernos que pensasen cómo vamos a agregarle valor a aquellos que producimos, porque lo contrario, ese país pobre termina vendiendo materia prima con poco valor adquirido. ¿Y qué ocurre? Países ricos te siguen vendiendo esa misma materia prima, pero con valor agregado. El chocolate ya te lo envían diferente. El cacao. Doctor, mire, déjeme decirle que nosotros somos un país inmensamente rico. Oiga bien, todavía nosotros como dominicanos y dominicanas no estamos concientizados, de verdad, no tenemos conciencia de que este es un país millonario. Oiga, si nosotros le hacemos sus casitas en los campos a los campesinos y le ponemos ahí en su terrenito a producir alimentos, sus invernaderos, doctor, nosotros vamos mejorando la pobreza. ¿Usted entiende? Sí, no, Usted dijo algo muy, muy real. Usted dijo, el campesino viene a la capital. ¿Y a dónde se va? De momento esto se puede convertir en un país como Haití, rodeado que ya la gente no cabe, y que usted por eso ve en los barrios marginados tanta gente que usted dice, usted va a Capotillo, usted va a Los Praditos, usted va a Manganagua, y usted dice, pero ¿y por qué tanta gente? ¿Cómo viven? ¿Cómo? Y el caminar para acá, los colmaditos, o sea, como que usted, el avance que tiene que tener ese sector. Yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dice, pero sí los gobiernos tienen que comenzar a tomar medidas en las observaciones que hacen los expertos. Entonces yo entiendo que hay unos famosos consultores que han nacido ahora en los entornos de los gobiernos, y hay, antes de esa pausa que viene, yo no quiero ni hablar de eso, doctor. Sí, no, antes de la pausa, decir, para concluir con la idea,
realmente los gobiernos tienen que tener planes de autosuficiencia alimentaria, autosuficiencia energética. Eso. Y dentro de esos planes de autosuficiencia alimentaria están todos esos proyectos que usted habló de crearle los invernaderos en el campo. Pero ¿qué ocurre? Hay algo que hay que hacer y es mejorar la infraestructura de tal manera de que esos productos que se produzcan puedan venir, tener negocios, tener su comercio. Sí, llegar a la sociedad. Entonces, vamos a seguir hablando sobre esto y hay otro tema interesante y nos vamos a una pausa. Amigos, continuando con su programa Claro y Oscuro, hoy con con el privilegio de contar con doña Sandra Castillo, que realmente creo que formaría un equipo formidable, porque quizás lo que a mí me falta usted lo tiene. Sí. Ay, doctor, no, yo creo que la experiencia suya y la visión suya en este equipo que estamos compactando va a despertar en este pueblo mucha conciencia. Porque muchas veces cuando se dice la verdad, la gente se siente mal. ¿Y qué es lo que te está hablando? También que esto va. Y no entendemos que a veces creemos que las cosas van bien y los, entre comillas, asesores consultores desvían la visión de lo que un buen mandatario muchas veces quiere. No es el caso específico, no estoy hablando de nuestro presidente ni nada de eso. Estamos generalizando lo que ha sucedido en la República Dominicana durante todos estos años de que somos una nación libre, independiente, somos patriotas, somos nacionalistas, pero no nos queremos enfocar en las cosas que hay que enmendar, en lo que en unidad esta nación tiene que hacer. O sea, verdaderamente hay muchas debilidades y una de ellas las estamos hablando detrás de cámara, el doctor y yo, sobre el tema de la seguridad y cómo enfocar los temas que están en debilidades, en decadencia, dentro de una reforma que se está haciendo policial, que es tan necesaria, y en donde la seguridad tiene que comenzar también con las capacitaciones, doctor, ¿sí o no? ¿No es así? No, realmente yo siento que no hay ningún tipo de interés de hacer ningún tipo de reforma. Son rentistas, eso da mucha pena, lo que buscan es dinero. Si tú no mejoras lo que es el perfil del ser humano que tú necesitas, es decir, un ser humano que tenga aquella capacidad de gestión de conflictos, de que no vaya, como dice, por ejemplo, creo que el doctor Tomás Castro cuando dice que la mayor parte de esas jefaturas de policía han sido compradas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú vas a tener? ¿Es delincuente intentando controlar delincuentes? Eso da pena, porque muchos, por lo menos tengo conocimiento de que han existido muchos militares bien formados, pero muy buenos, bien formados, y que no se le da la oportunidad. Eso da pena. Después que, por ejemplo, el Estado invierte recursos, es decir, capacitándolo en lo que es la gerencia, en lo que es la gestión, en lo que es la administración de procesos. ¿Y qué pasa? Lamentablemente, lo vemos con mucha tristeza, porque muchos de los más capacitados terminan siendo excluidos dentro del sistema porque sencillamente no son corruptos. Entonces, los perversos son los que siempre han dirigido esa institución, y da mucha pena que es así, el amor que le tienen a este país, pero no se dan cuenta que somos todos parte de un ecosistema que nos corresponde a todos por igual. Y cuando usted, por ejemplo, viola el derecho del otro, ¿qué es lo que ocurre? Usted piensa que esto se termina aquí. No se termina acá. No. Usted vino a intentar a mejorar esto. Y cuando usted se vaya, que pierda su cuerpo físico, que usted vaya a lo que se llama el inframundo y esté en una eterna pesadilla, sin posibilidad de despertarse porque no va a subir a la luz, usted verá, no sé, mientras más se apegue a cosas que se queden, más difícil le será, porque Jesús lo decía, es decir, que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que no un rico. Pero no está hablando de la riqueza, porque Dios ama la riqueza y ama que el hombre tenga riqueza, claro, sino el fin era, es decir, lo que él hablaba era del amor del hombre por esa riqueza. Es decir, ¿cuántas personas tenemos acá
que desde el punto de vista de la sustentación de su trabajo no pueden demostrar la riqueza que tienen. Entonces, ¿qué pasa? Y muchos que supuestamente, entre comillas, son líderes, supuestamente, entre comillas, se supone que un líder tiene que tener una vida conforme a ser admirada o imitada por otros. Es decir, y si usted, por ejemplo, pretende tener cierto liderazgo, usted tiene que tener una trayectoria, cómo usted le va a enseñar a los niños de mi país cómo se puede llegar. Tú tienes que enseñarlo. Entonces, si tú no te sabes de la A a la Z, tú lo que estás haciendo es un irresponsable, una persona que te va a aprovechar de la incapacidad de interpretación que tiene nuestra sociedad y no la vamos a ayudar a avanzar. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Se nos quedó el tema de Trump para la semana que viene. Eso va, no se lo pierdan porque tenemos un análisis bien interesante sobre la nueva visión de gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos y cuáles son las cosas buenas y las cosas que pueden ser oscuras. Entonces, el doctor es un experto en esto, pero sí ustedes no se pueden perder el próximo sábado en punto este Claro Oscuro. Aquí decimos usted y yo la cosa es clarísima. Duélale a quien le duela. A quien le duela. Sí. Nada, amigos, agradecemos la gentileza, la cortesía de que hemos tenido de poder llegar a sus hogares, y será hasta una próxima entrega en otro programa más, Claro y Oscuro, y desde hoy doña Sandra va a estar con nosotros, es decir, que con certeza va a contribuir al enriquecimiento de este programa y también al hecho de que podamos llevar una visión más clara y objetiva, de tal manera de agregar un grano de arena y que nuestra sociedad pueda cambiar, es decir, que nos encaminemos por un rumbo diferente, un rumbo realmente de hacer política, no politiquería, ni tampoco terminar en ese servilismo voluntario y ese fanatismo que no nos ayuda a nada. Ay, sí. Es decir, usted llama a concurso y sí, eso es lo que hacen las instituciones académicas. Cuando las instituciones, por ejemplo, las instituciones académicas, muchas de ellas se mantienen a través del tiempo, pero es porque evalúan los aspirantes. Es que mire, en Estados Unidos, mi hijo está en el sistema educativo y para participar y ganar 800 profesionales en concurso. Y él ganó y tiene 5 años trabajando allí en el sistema educativo, pero eso es difícil, doctor. Será un referente moral para nuestros ¿Y cuántos criollos ustedes que condecoran? Y dice, venga, pero los verdaderos valores escondidos. Sí, doña Sandra, será entonces hasta otro programa. Sí. La semana que viene podemos tocar también ese tema, es decir, porque es un tema bastante interesante, la condición de nuestros jóvenes hoy en día. Gracias, amigos, por la gentileza, de verdad. Será hasta otro programa en Claro y Oscuro.